Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy, de nuevo, salieron a marchar los estudiantes en Colombia. Esta foto es de las marchas en Medellín, también hubo marchas aquí en Bogotá. Salieron de nuevo porque lo habían hecho hace apenas 2 semanas. Antes de eso también habían salido a marchar hace alrededor de un mes. Y una de las reacciones que he escuchado es que los estudiantes molestan mucho. Y seguro sí molestan, hay trancones, hay caos y desafortunadamente hay algo de violencia. Por fortuna no ha habido muertos. Pero además, he escuchado de estas personas que además de la molestia, algunos sienten que los estudiantes marchan es por molestar. Piensan, como ha dicho el gobierno, que ya se ha hecho un gran esfuerzo para financiar las universidades públicas. Piensan que estos estudiantes inconformes deberían mirar mejor el país, deberían reconocer un poco más todos los avances que ha tenido Colombia en términos económicos en los últimos años. Por ejemplo, dicen, deberían reconocer los estudiantes que el ingreso promedio por persona en Colombia se ha triplicado en los últimos 20 años. Deberían reconocer que la tasa de pobreza se ha reducido a cerca de la mitad. Y aunque estos datos son ciertos, realmente no cuentan toda la historia y creo que en últimas que no logran hacernos entender que detrás de las marchas de los estudiantes, de los trabajadores, detrás del pesimismo en Colombia hay más que ganas de molestar, hay más que reivindicaciones ideologizadas, que en últimas estos movimientos son un síntoma de un problema de fondo sobre la manera en la que nos estamos desarrollando económicamente. Lo que sucede en Chile está ayudando a poner precisamente este debate sobre la mesa, el problema de fondo que hay detrás. ¿Cómo es posible que los chilenos, que tienen el ingreso per cápita más alto de Sudamérica, $25.000 al año, el de Colombia es de menos de 7.000, cómo es posible que los chilenos estén volcados en las calles hace 2 semanas? Pero de nuevo, esa no es la historia completa. Aunque el promedio de ingresos es de hecho de $25.000 al año en Chile, resulta que la mitad de los trabajadores chilenos ganan menos de $7.000 al año. Además, resulta que con esa plata tienen que pagar todos los servicios públicos, salud, educación, etcétera, porque el gobierno chileno ha privatizado todos estos sectores. Resulta que más que las carencias totales, por lo que la gente sí sale a protestar, es por la perspectiva de perder lo que ya se tiene, lo que ya se ha ganado. Y esa es una perspectiva constante para mucha gente en Chile. Por eso la gente está en la calle y sigue en la calle. Y tal vez por eso la gente aquí en Colombia podría, tal vez incluso debería irse también a la calle. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy que tenemos una noche de protestas de Halloween, caos en Bogotá y marchas estudiantiles en Medellín, creo que es un muy buen día para tener un análisis económico de qué es lo que está pasando y de jugar con estas hipótesis que nos hacen preguntarnos si en Colombia podría pasar algo similar a lo que está pasando en otros países de la región. Me acompañan para discutir esto Olga Lucía Costa, es economista, ha trabajado en el Confis, con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda y hace ya más de 10 años trabaja con la CEPAL. Un gusto tenerla acá. Gracias Daniel. Para mí también es un gusto y en esta compañía. Juan Mauricio Ramírez trabaja en Fedesarrollo, también ha trabajado, donde trabajan todos los economistas colombianos, en planeación en el Banco de la República. Es un gusto que esté aquí esta noche, Juan Mauricio. Muchas gracias, Daniel. Y Camilo Herrera, ¿usted no ha hecho el círculo burocrático? ¿Sí? Nunca ha sido funcionario público. No. Nunca. ¿Y nunca será? No sé. Ah, bueno. No sé. Es fundador de Radar, sí. Una de las compañías, de las pocas compañías que hace análisis de microeconomía del gasto y el consumo en Colombia. Es el autor de al menos 2 libros, Pobreza y Prejuicio y Formalmente Informales. Siempre un gusto tenerlo por aquí. Un placer estar acá otra vez. Y entonces, ¿va a pasar lo mismo en Colombia que ha pasado en otros países? Déjenme, yo arranco con una foto. Esta es la foto de Colombia comparada con otros países de la región en 2 indicadores que son importantes. Uno es el de pobreza y el otro es el de desigualdad. Y entonces, los ordeno por el ranking de pobreza. Colombia, a pesar de sus grandes logros,
es el segundo país más pobre de Sudamérica, a pesar de los grandes logros de los últimos años. Esto nos trae la CEPAL, yo creo que esa es la cifra de 2016 sí, o 27, la verdad. Es de 27. Sí. Pero igual quedaría Queda igual en la segundo. tabla. Entonces igual. está de segundo después de Bolivia. Abajo está en Ecuador, está Paraguay, está Brasil en ese top 5. En el índice de desigualdad también es el segundo país más desigual de la región. Y fíjense, los países que tengo en ese top 5 han vivido momentos difíciles durante, no todos, pero también en desigualdad. El índice Gini, que se mide de 0 a 1, siendo 1 más desigual y 0 totalmente igual, mide a Colombia con un 0,51, que es el segundo más desigual de Sudamérica, después de Brasil. Y ahí vale la pena decir que esto de que Colombia es el país más desigual del mundo no es cierto. No es el más desigual del mundo, ni de América Latina, ni de Sudamérica, pero sí es uno de los países más desiguales. Y esto nos hace preguntarnos si estamos, si hay una pulsión, una agitación que podría estar ahí detrás, que esté arrancando, por ejemplo, con estos hechos de hoy. Olga. Bueno, yo no creo. Yo me voy a poner aquí en el lado optimista porque creo que Colombia ha hecho distintas cosas que podrían atenuar esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero empecemos con las cifras que tú juiciosamente has preparado. Yo creo que tenemos juiciosamente por lo que eran de la CEPAL. No, habías podido, no, en eso muchos organismos coinciden en estos resultados. Pero ¿de dónde venimos? Yo creo que eso es importante decirlo, Daniel. ¿De dónde venimos? La única columna que yo le agregaría a eso es a comienzos de este siglo, pues teníamos pobrezas de más de 50%, entonces ha habido una reducción sistemática. Y pongamos la foto de dónde venimos, que creo que esa foto es importantísima y nos sirve para contar. Yo creo que algunos de las cosas que han funcionado bien, pero también algunos de los riesgos latentes que hay. Entonces, esta a mí me gusta porque mide pobreza entendida como y comparada con otras clases sociales. Esto es un ejercicio que hace el Departamento Nacional de Planeación y que es interesante porque divide a la sociedad en 4 clases, ¿cierto? Los pobres, que esa es la pobreza que se mide como un índice puntual, que está en 27, pero la otra es la clase vulnerable, ¿cierto? Que no es clase media, que tampoco es pobre, pero que está un poco en ese sándwich de la mitad. Y esa es la clase más grande que hay hoy en Colombia, son el 40%, la clase media son 1/3 de la población y los ricos están en una cifra plana abajo de la tabla de 2%. Entonces, esa es un poco la foto de donde venimos, Camila. Está muy bien. Sí, no, a ver, Colombia viene en unos procesos de cambio muy importantes y el riesgo de que no tengamos nosotros ese hervor que usted plantea, que nos comparara contra un Chile o un Ecuador, hay que verlo desde 3 contextos, creo yo, que son muy importantes. El primero, la mayoría de la gente lo que vive son sus realidades. Entonces, si uno compara la pobreza de Colombia contra la pobreza de Brasil, la gente no hace esa comparación, la hace uno en tablas, la hace uno en libros, pero en la cotidianidad de la gente no sabe cómo es la pobreza en Brasil. De hecho, en Bogotá la gente no sabe cómo es la pobreza, la gente del norte no sabe cómo es la pobreza del sur. Sí, ese tipo de relaciones no las tenemos tan presentes. La segunda es, y le pasa a toda América Latina y de hecho al mundo, es que nos estamos envejeciendo. El hecho de que nos estemos envejeciendo hace que nuestras estructuras de gasto sean distintas y que nuestras necesidades sean distintas. Tener unos estados listos para dar educación primaria y secundaria gratuita y la gente se le envejece y hay que dar universidad gratuita, no es tan fácil, que es lo que pide el grueso de la juventud en América Latina. Y con un nivel de derechos sensato, no estamos diciendo que no, pero lograr hacer eso no es sencillo. Y lo tercero tiene que ver con que lo que más molesta a la gente, y tiene todo el sentido que así sea, es que pierdan cosas. La gente está acostumbrada a estar donde está o a ganar. Pero si pierde, ahí es cuando se molesta y se levanta. ¿Qué es lo interesante de esa clase de vulnerables, como la llama? El vulnerable está en el límite de, si se descuida, puede caer a pobreza, y mucho de esa vulnerabilidad está apoyada con subsidios. Si los subsidios desaparecieran, la persona caería en pobreza.
Que es un poco lo que sucedió en Ecuador con el retiro de los subsidios de la gasolina, que después se cayó. Pero entonces, y con esa narrativa, yo diría Colombia podría estar en una situación similar si se tiene en cuenta que hay una clase vulnerable que es alta, digamos grande, y un país que no está generando empleo, un país que está creciendo mucho mejor que sus compañeros de la región, pero no a unos niveles increíbles, Juan Mauricio. Sí. Definitivamente, o sea, haber duplicado el tamaño de la clase media fue un gran logro. O sea, esto fue en 15 años, se duplicó el tamaño de la clase media. Pero también un camello. Un camello, por supuesto, pero digamos, eso fue un tema muy importante, pero también se aumentó. La mayor parte de la gente que salió de la pobreza no se volvió clase media, se volvió en realidad, es vulnerable, es población que ahí está y que si llega a haber algún choque macro, por ejemplo, que ojalá no lo tengamos o algo así. O que ya lo tuvimos, ¿no? O sea, sí, lo tuvimos y lo logramos soportar. Y lo hicimos bastante bien, de hecho. O sea, como se manejó ese choque macro, fue bastante bien. Soportar en lo posible. El problema en última instancia es en realidad son las disparidades que hay, por ejemplo, entre las ciudades y la periferia. O sea, ahí al interior es cuando comenzamos a decir, bueno, pues que aquí hay unos territorios que realmente parecen haberse quedado rezagados. Ahí están los territorios del posconflicto. Y ahí está el reto, por ejemplo, de los PDs. Ahí está cómo hacemos para... Ellos están desnivelados totalmente. Entonces, cómo por lo menos llevarlos a un nivel en el cual por lo menos queden en la misma cancha. Pero ojo, pero eso es una agenda distinta, ¿no? Una agenda aplazada y como para quitarle las palabras a Camilo, esas personas no van a ser las personas que se van a salir a la calle a protestar porque se les está yendo algo, porque desafortunadamente nunca lo han tenido, ¿cierto? Pero sí tenemos un grupo grande de personas, ¿no? Que es como víctimas de nuestro propio éxito, y en ese sentido América Latina tiene como similitudes en las que hay una clase que podría estar con cualquier decrecimiento, con cualquier vulnerabilidad o con cualquier falta de crecimiento mayor. Pero, ¿qué hemos hecho distinto? Me voy a mantener en esa posición. ¿Qué hemos hecho distinto? Y en eso es el gobierno, los técnicos. Hemos creado un sistema de protección, ¿no? Que todavía está mucho en nuestra cabeza y en nuestro imaginario, pero que hemos ido dando pasos. Mire, la reforma, la Ley 100 en 1993 fue pionera en exigir derechos para toda la población. Yo cuando cuento eso en América Latina, en CEPAL, en 93 nadie decía, es que es igual para todo el mundo. No lo hicimos así. La Ley 100, que es la ley que reforma la salud. Para reformar la salud y las pensiones. Nos fue mucho mejor social en salud que en pensiones. Yo hoy leía a mi colega Nasojo del malestar en Chile por los temas de salud. Y tenemos una gran diferencia acá. No es que no tengamos problemas, es un debate que muchas veces se ha dado, pero sí tenemos, y la gente ha ganado, en tus palabras, Camilo, ha ganado porque hoy tiene, si no tiene empleo, pero tiene un régimen que la protege de alguna manera ante algo que es lo más sensible en una persona, que es su salud, la de sus hijos. Entonces, yo marcaría esa diferencia. Cuando uno compara a Colombia, por ejemplo, contra Estados Unidos y China, que son los elefantes grandes que están en pelea ahorita en el mundo, del total de la economía, el gasto público de China, o sea, el gasto que hace el gobierno para que las personas no hagan ese gasto y entre todos se compartan los gastos, es cerca del 14-15% de su economía. En Estados Unidos es más o menos lo mismo. En Colombia llevamos ya 4 años por encima del 17% en eso. Colombia hace un esfuerzo fiscal que la gente no conoce, porque se mete en el tema de corrupción, se mete en el tema de Odebrecht, se mete en todas esas palabrotas que nos encantan. Ni reconoce, ni va a reconocer. Los colombianos desde la Constitución del 91, en línea de lo que tú dices, nos convertimos en un Estado social de derecho, que según la Constitución que tenemos 44 derechos y 4 deberes listados en la Constitución. Exacto. Usted nace y tiene derecho a todo. Y el Estado ha logrado soportar eso. Uno ve la curva de gasto del gobierno en Colombia, como antes del 91 era 1, y después del 91 tiene que ser un esfuerzo fiscal Colombia gigantesco, que hoy la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Usted ya tiene salud, usted ya tiene educación, usted ya tiene un sistema de justicia, usted ya tiene un sistema de seguridad, que tienen problemas y que no son perfectos. De acuerdo, eso no tiene discusión.
Pero cambie usted de país, usted no tiene eso. Claro, entonces ustedes me dicen, ya tenemos una cantidad de cosas que no reconocemos y yo estoy de acuerdo y no estamos en riesgo inminente de perderlo. Estuvimos. Si bien hay algunos problemas y a mí los economistas me dicen el desempleo, obviamente el desempleo sube 7 décimas en septiembre comparado al año anterior, pero esto es un coletazo como largo, estructural de la caída del precio de los commodities del 2015, ¿no? Entonces eso también está mejorando, está reduciéndose menos, digamos, está aumentando a menor velocidad el desempleo. Déjenme preguntarles por el tema de la desigualdad. Y el tema de la desigualdad mide y genera unas cosas que no son y no responden a comparaciones objetivas, ¿cierto? Usted la desigualdad, como usted decía, la pobreza, la desigualdad, a usted lo que le da, usted puede tener muchas cosas, pero si ve que alguien tiene mucho más, a usted le da piedra. Sí, y se enfurece. Sí. Entonces, y a usted no sé si le gusta, este es el ingreso de la encuesta de presupuestos y hogares, que creo que miramos y estuvimos hablando de eso en un programa que ha sido muy popular en YouTube, que se llamó ¿Qué es ser rico en Colombia? Sí. Hace un año más o menos. Y entonces esto nos ayuda un poco a desagregar la visión de las desigualdades, ¿cierto? Y ese es el mapa de la desigualdad en Colombia, el ingreso promedio de una unidad familiar, que es el que mide el DANE. Entonces, mientras el decil 10, que es el 10% más rico de la población, tiene un ingreso de 8.900.000 pesos, el primer decil tiene un ingreso de 260.000 pesos. ¿Cierto? Mientras el decil 10 cuenta por el 39% de los ingresos que hay en el país, el decil 1 apenas el 1%. Y frente a esa situación, y esto de la desigualdad se ha discutido, ¿no hay también ahí un tema que no se ha solucionado y que no ha avanzado lo suficientemente rápido? Sí, mira, hay un tema que es bien importante. Y es lo siguiente, es importante ver la desigualdad como de mercado y la desigualdad después que entran los impuestos y las tasas. En realidad, por ejemplo, si uno compara la desigualdad de mercado, la de España, la de Estados Unidos, no es muy diferente a la de Colombia, es menor, sí, es menor, pero por ejemplo, es un poco menor a la de Chile, pero son desigualdades bien grandes. Pero cuando entran los impuestos y entran las transferencias, ese coeficiente Gini baja sustancialmente. Es decir, Juan Mauricio, para que la gente entienda, entonces la desigualdad contada con cuánto le pagan a los más ricos y cuánto le pagan a los más pobres, es muy parecida. Rentas de trabajo y de capital. Pero después la desigualdad se ajusta. Entonces llega el Estado y le dice, usted, señor trabajador o señor generador de capital, me paga esto en impuestos y ahora yo redistribuyo para acá, para allá. Y cuando al final vemos, bueno, ¿y esto cómo quedó finalmente? Pues resulta que cambió muchísimo. Lo que era .48 o 48, un Gini de 48 se puede 27. Volver de 27, de 30. 25. Y resulta que cuando uno hace el cálculo para Colombia o para Chile, ¿sí? Era 53 y pasó a 52.5. ¿Sí? Era 52 pasó a 51. O sea, el sistema de impuestos y transferencias no está ni para Chile, ni para Colombia, ni para Brasil, ni para México, no está reduciendo realmente la desigualdad. A eso quiero agregar, porque es que vamos a ligar los dos puntos. Es que el mercado no produce la redistribución que nosotros quisiéramos, ¿no? Ni acá ni en Suecia. Exacto. Ni acá ni en Suecia, pero el sistema tributario, sí hace cambios allá y aquí no tanto. Entonces ahí es donde tenemos un instrumento fundamental en el que hay que trabajar, de cómo hacemos una redistribución progresiva que alimente pues el espíritu de las personas de trabajar más. ¿Y la ley de financiamiento no ayudó a eso? La ley de financiamiento, es que veremos, pues vamos a ver qué va a pasar con la ley de financiamiento. Pero no, bueno, espérese. Sí, en el caso de que la ley de financiamiento fuera refrendada y quedara algo parecido a lo que hay hoy, ¿ayudaría a mejorar eso? Hay unas cosas que sí y otras que no. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con una cantidad de estímulos al capital, ¿no? Me parece que tenemos que ganar una redistribución más, una tributación más progresiva que haga tributar más a las personas que tienen más ingresos
Y hay que cuidar más esa platica que se va en beneficios tributarios. Me voy a la pausa, estamos hablando de supuestos profundos acerca de cómo funciona la economía, con hechos concretos como las marchas de estudiantes, y nos preguntamos si en Colombia podría pasar algo similar a lo que ha pasado en otros países de la región. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Francamente desiguales es nuestro hashtag de hoy. Y sí, somos francamente desiguales. Eso se ve obviamente con estas tablas, esos índices de Gini muy complicados, pero yo creo que se ve bien en la torta de qué salario reciben los colombianos y de cómo son sus ingresos. Esta es la de 3 tipos de ingresos, ¿cierto? El salario mínimo o menos recibe el 61.5% de la población, entre 1.500.000 y 4 millones de pesos, el 32% de la población, y más de 5 salarios mínimos, es decir, más de 4 millones de pesos, apenas el 6,3% de la población. Es decir, si usted se gana 4 millones de pesos, no solamente está entre el 10% más rico de la población, sino está entre el 6.3% más rico de la población, ¿no? Y eso es un poco la muestra de la desigualdad, que a usted nunca le gustan las cifras que yo doy, Camilo. Es cierto. No es que no me guste, sino que me gusta interpretarlas distinto. Una de las cosas que me gusta de este programa y de esta mesa es que estamos hablando de desigualdad. ¿Sí? Eso parece inocente, pero el mundo ya no está hablando de pobreza. El debate mundial planteado por Piketty hace unos años es: el mundo es desigual. ¿Por qué? Porque ya mayormente controlamos pobreza. No está vencida, pero está controlada en el mundo. Como cuando usted elimina una enfermedad, brinca a la segunda. Ya estamos en un debate que es distinto. Es un debate en que ya más gente tiene accesos, más tiene oportunidades. Ahora tenemos que lograr que todos tengamos más o menos lo mismo de una u otra manera. Entonces, cuando yo miro esa tabla o esa torta, me dice que el 60% de la gente recibe un salario mínimo. Ok, ahí hay que mirar 2 variables. Uno, ¿qué edad tienen esas personas? Y por lo tanto su escolaridad y su nivel de desempeño va a ser distinto. Y 2, una cantidad de empleos que existen en el mercado son de salarios bajos. Sí. Idealmente tienen que ser más altos, de acuerdo. Yo creo que el sector privado cada vez se da más cuenta que la frase salario mínimo es una norma. El grueso de las empresas en Colombia pagan por encima del salario mínimo. Los que casi siempre caemos en la trampa de pagar en salario mínimo somos las personas naturales. Particularmente cuando hablamos de empleadas de servicios y hablamos de ese tipo de cosas, caemos en esa trampa. La ley lo que nos dice es el mínimo. Sí. Y ahí tienen que haber unas transformaciones no solo culturales, sino económicas importantes. Entonces, que a mí me diga que la mayoría de la gente en Colombia gana un salario bajo, estoy casi seguro que en el resto de países esa torta es casi idéntica. Y usted me lleva para otro lado, pero le voy a coger la cuerda, y es, estamos hablando de desigualdad. Yo les quiero preguntar, ¿cómo está hablando este gobierno de desigualdad? ¿Usted quiere anotar algo ahí antes? Yo quiero, Olga, antes de que pase el gobierno, porque me parece importante la respuesta desde Juan Mauricio. Pero ya que citaron a Piketty, yo quiero citar otros 2 franceses que son claves en este debate. Uno es Jean Tirole, que fue premio Nobel, y que su libro es Economía del Bien Común, y que sitúa los mecanismos de mercado para corregir y para, pues con los límites que tiene, para cómo llegamos. Y el segundo, más desconocido, pero muy importante, Pierre Rosanvallon, que lo liga a los temas de democracia, que fue el tema con el que usted comenzó. Tenemos que ser capaces, nosotros los economistas, que a veces solo miramos los temas económicos, y todas las profesiones que contribuyen, a mirar estas cosas integradamente. Y a medir cosas que no estaban midiendo, y a medir sentimientos. Yo entiendo que usted me dice, mire, los datos de Colombia no me dan, pero la sensación podría ser algo distinto. Es decir, creo que aquí puede haber algo contagioso, y hay como un malestar que tiene que ver, yo creo, con la manera en la que el gobierno está planteando las soluciones. Déjeme poner la definición de equidad que da el gobierno, y esta es una definición muy importante. Es muy importante porque esta es la principal bandera del gobierno, que lo habría pensado, la equidad. El plan de desarrollo se dice Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Entonces, aquí él dice, y dice la Presidencia de la República, el Pacto por la Equidad se ampara en una política social moderna, centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades
para todos los colombianos. ¿Y usted cree que, y estas palabras yo creo que fueron muy pensadas, muy debatidas dentro del gobierno, usted participó en este Plan Nacional de Desarrollo, cuénteme si usted siente que en ese momento, siente que cuando lo hicieron están interpretando lo que está pasando ahora? Yo creo justamente, y eso era una de las cosas que hablábamos con Roberto Angulo, que estuvo también coordinando en particular este pacto, que la agenda que tiene el Plan de Desarrollo frente a equidad es una respuesta frente a muchos de los temas que se están planteando, que van mucho más allá de simplemente bajar pobreza. Es equidad de oportunidades, es nivelar la cancha, pero también es lo que llamamos una política social moderna. ¿Qué quiere decir política social moderna? Hay que actualizar la política social para hacerla más efectiva. Y hay unas cosas en las cuales estamos desactualizados. Por ejemplo, la pobreza bajó del 50 al 27%, pero el régimen subsidiado sigue en el 50%. La pobreza bajó del 50 al 27%, pero el 90% de los hogares sigue recibiendo en muchos departamentos subsidios de energía eléctrica. Entonces, hay una cantidad de... Nosotros tenemos que actualizar la política social para poder concentrarla en temas que son mucho más... No es para ahorrar plata, no es para reducir el tamaño del Estado, es para, por ejemplo, comenzar a construir opciones y oportunidades para esas clases vulnerables y también para clases medias. Y esto yo no sé si es solo, y no creo que sea solo semántico, ¿por qué no hablaron de desigualdad y por qué hablaron de equidad? Ok, sí, yo creo que esa discusión se dio muchísimo y de hecho se dio hasta tal punto que finalmente quisimos decir, bueno, listo, vamos a coger el Gini. Pero hubo una concepción, digamos así, explícita, y es que estamos buscando equidad de oportunidades, no necesariamente equidad de resultados, ¿sí? Es nivelar la cancha. Ahora, una vez la cancha nivelada, pues que se juegue el juego. Y unos les va a ir mejor, otros les va a ir peor, toda esa cosa. Pero por lo menos tratemos de nivelar la cancha. El énfasis es en igualdad de oportunidades. Y aquí me encantaría oír una opinión bien cepalina. A ver, bien cepalina. Entre otras fue la opinión que compartí en un debate al plan con Gloria Alonso cuando todavía era directora de planeación. Y yo le digo, hay 4 prioridades. Es decir, si a mí me ponen en esa agenda, yo tengo 4 prioridades en materia social. Una, persistir y afinar. Cuando tú hablas de los subsidios, afinar la política de reducción de pobreza. Es afinarla. Afinarla es lleguemos de verdad a los que tocan y no a los que han estado ahí, pero ya no toca, ¿no? Ellos ya tienen deberes. O sea, hay políticas para proteger a los vulnerables y para acelerar, por ejemplo, en zonas rurales. 2, la desigualdad ha bajado, pero sigue siendo muy alta. Entonces, políticas que fortalezcan los ingresos de los más pobres. ¿Centradas en qué? La tercera, en el empleo y la generación de ingresos. Yo voy a repetir aquí, creo que la vez pasada lo dije, la buena política social es la que saca a la gente, ¿no? La que no necesita esos subsidios, no la que los infla más. Eso lo hemos dicho y lo compartimos. Y 4, que es muy especial para Colombia, y ahí es donde tenemos un talón de Aquiles muy poderoso, son las regiones, es el desarrollo regional diferenciado para el cierre de brechas. Si no entendemos eso, si seguimos haciendo la política para Bogotá y global, independientemente de si es La Guajira, y yo sé los esfuerzos que han hecho para diferenciar por regiones, pues no lo vamos a lograr. Pero entonces aquí estamos ante un reto enorme porque ustedes dicen hay que refocalizar, hay gente que está subsidiada que no debería estarlo y al mismo tiempo hablamos de lo difícil que es quitarle a una persona algo cuando ya lo tiene. Y que ahí ese es el momento más delicado políticamente en términos de estabilidad social e institucional. Y ahí hay un reto muy grande, ¿no? ¿Cómo refocaliza subsidios de energía, que lo intentó hacer el gobierno al principio en el Plan Nacional de Desarrollo? Y creo que fue, no sé si el mismo partido de gobierno el que le dijo de una, no, esto, chao. Sáquenlo. Es muy difícil dar esos pasos en la medida en que la gente se acostumbra al subsidio. Y sobre todo cuando usted vio lo que le pasó a Lenin en Ecuador y lo que le pasó a Piñera. No, digamos que es una cosa normal. Cuando la gente está acostumbrada, pensemos en algo que sea normal y cotidiano en el bolsillo de las personas. El tema de los estratos socioeconómicos para el pago de servicios públicos. La gente que está en ciertos estratos está subsidiada y otros que no están subsidiados, perfecto. Si los que no están subsidiados usted les quita el subsidio,
inmediatamente van a sentir que están pagando algo que nunca han pagado. Cuando usted mira cuánto es eso en el bolsillo, es muy poquito, pero es lo suficiente para que usted se indigne. Y aquí estamos hablando no de un tema de, llamémoslo así, de números económicos, sino de emotividad. Es un tema de sensibilidad. Cuando la gente está en un momento que viene de una crisis dura que vivieron los hogares colombianos, que en el año 2015, al 16, al 17, al 18, el per cápita de gasto de los hogares en Colombia se redujo en términos reales casi un 4%, al nivel en el que está hoy en reducción Chile y un poquito por encima de lo que está Ecuador. Nosotros logramos voltearnos y no entrar a la trampa de la explosión que tuvo Chile y que tuvo Ecuador, porque lo que la gente se dio cuenta es que cada vez podía comprar menos. No solo por inflación, sino por impuestos, sino porque no había empleo, sino porque no había producto, todo se va juntando. Entonces cuando llega Piñera y dice, voy a subir el metro, que había que hacerlo y tiene sentido hacerlo, la gente dice, eso no lo tolero, pero es que son 30 pesos, es que no lo tolero. Claro, y los economistas miden y no es nada y se necesita, pero hay, digamos que hay una brecha de entendimiento y una brecha de análisis con la realidad. No, yo así brinco a defender la ciencia. Yo creo que si alguien es juicioso en el entendimiento de lo social son los economistas. Que a veces caemos en la trampa de ser muy matemáticos, lo compro, caemos en la trampa, pero al final la economía es una forma de pensar. Esa forma de pensar a nosotros se nos metió en la escuela bajo la premisa de usted tiene que hacer todo para que esa gente esté cada vez mejor. Y tenemos esa misión, es una obsesión del economista. Si usted ve la forma de pensar del economista, siempre va a buscar el mecanismo para que eso pase. Entonces, cuando Colombia llega a esta fase en que ya no somos estrato 2, sino somos estrato 4, y tenemos que empezar a desmontar subsidios, tenemos que hacer una transformación social para que la gente lo entienda. Eso no es quitándole a la gente necesariamente, sino buscando mecanismos de transición. Entonces, en la literatura económica uno encuentra inclusive ejemplos de que hay subsidios que pueden ser temporales. Entonces yo a usted le voy a seguir dando subsidio por durante 5 años, mientras lo salga usted del problema y a los 5 años acaba el subsidio. Listo, preparémonos. Ahí es un trabajo en equipo entre el Estado y la sociedad y las cosas funcionan mejor. Me voy a la pausa, cuando regresemos, y esto no lo hemos tocado ahí, es el tema del modelo, que es una pregunta difícil de abordar, porque creo que lo que ustedes han dicho es que el modelo actual ha funcionado. Yo les voy a preguntar cuando regresemos si, a pesar de esos avances que han permitido el modelo que tuvimos, que tuvo Colombia, es momento de retocarlo, cambiarlo o revolucionarlo. Ya regresamos. Son las 9:43, estamos en Zona Franca. Voy a agarrar esa frase. En Chile, uno de los carteles que me cuenta Olga decía, no son 30 pesos refiriéndose a la subida de los 30 pesos para el metro, sino 30 años que hemos estado esperando. A ver, hace 30 años a los países en desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Estados Unidos y Europa les dijeron, miren, abran sus mercados, reduzcan su gasto público y dejen que el mercado entre y haga las maravillas que hizo con nuestros países, y ustedes a la vuelta de un cuarto de siglo van a ser países de altos ingresos, ¿cierto? Estamos a la vuelta de ese tiempo y esa promesa no se ha cumplido. Todos los indicadores dicen que no se van a cumplir. Y somos países que, aunque redujimos mucho nuestra pobreza, seguimos siendo pobres en un tercio, en Colombia al menos, y muy desiguales. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿este modelo hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que ajustarlo? Sí, primero hay que decir que el modelo, digamos, y de hecho tal como quedó en la Constitución del 91, implicó duplicar el tamaño del Estado. Claro. En lugar de reducirlo, se duplicó. De acuerdo. Pasó del 12 al 22%. ¿Sí? Es decir, entonces es falso que Colombia siguió la receta de... No. O sea, el modelo neoliberal de un Estado cada vez más chiquito, al contrario, nosotros lo duplicamos. Ahora, yo creo que había que duplicarlo o habría que aumentarlo porque es que no tenemos un Estado realmente raquítico. Pero eso plantea el tema de la efectividad del gasto público. Eso es un tema crucial. Entonces, primero eso. Segundo, dijimos vamos a hacer también la posibilidad de que los privados participen en la provisión de bienes y servicios. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema del racionamiento eléctrico que tuvimos. Pues hombre, se acabó eso, hicimos una regulación eléctrica que sirvió, que nos generó una enorme cantidad de cosas, etcétera. Está lo del régimen de salud, con las EPS, etcétera. Pueden tener críticas y todo, pero imaginarse que eso fuera manejado centralmente por algún funcionario en una oficina sería imposible. Pero yo sí creo que sí aquí hay un reto de
de lograr una mayor productividad y una mayor productividad inclusiva, digamos, de productividad inclusiva. Es decir, estamos atrapados, como estás diciendo, estamos atrapados por no lograr dar el salto, ¿sí? La trampa de ingresos medios. Seguimos dependiendo de los hidrocarburos, seguimos dependiendo, no logramos exportar mucho más. Tenemos que mejorar productividad para hacer esto mucho más sostenible, pero que sea inclusivo. Y entonces usted me menciona la productividad, la torre de el de productividad que tenemos ahí, esto creo que sale de Fedesarrollo, los datos son de DNP. DNP. A ver, entonces este no es un concepto fácil de entender. Ayúdeme, Olga. Entonces, es la productividad de todos los factores son tierra, trabajo y capital, ¿cierto? Sí. Y eso significa que usted con lo mismo hace cada vez más, que es la idea. Debería ser. De una forma muy sencilla. Así es. Y desde el 2002 en Colombia logramos subir algo la productividad en la primera parte del siglo, luego hubo una caída muy grande, volvió a recuperarse, pero desde el 2011 ha estado plana. Exactamente. Es decir, los colombianos, y esto no es normal, digamos, esta gráfica no es normal. La productividad de otros países es cada vez mayor. De países desarrollados, porque ahí tenemos también, somos similares en América Latina, con algunas diferencias, pero tenemos una productividad estancada, los gobiernos hacen todo en materia educativa, pero no la logran. Yo creo que para responderte tu pregunta que nos dejaste antes de la pausa de modelo de desarrollo, yo sí creo que mundialmente se está dando un cambio muy grande. Yo no creo que va a pasar un día en que digamos a partir de hoy va a ser así. A ver, no se trata de volvernos comunistas y de volver a la economía planificada y centralizada, ¿no? Pero sí en hacer de la igualdad, no de la reducción de la desigualdad, sino de la igualdad. Ese principio que iluminó la Revolución Francesa, es que era, por eso citamos los franceses hoy, porque era la igualdad de los ciudadanos. Eso es lo que hay que perseguir y por muchas cosas, por varias que mencionaba Juan Mauricio, por ese modelo extractivo, dependiente, que no genera toda la inclusión necesaria, por ese capital humano que estamos desperdiciando cuando no tenemos a todos nuestros jóvenes en capacidad de darles educación superior y de que manifiesten todo su talento. Eso, de hecho, no es el porcentaje que puede lograr seriamente cada gobierno con la plata que tiene. Esta sociedad tiene que plantearse, son todos los jóvenes. Pero venga, yo aterrizo eso porque aquí cuando uno aterriza en las propuestas hacia dónde cambiar el modelo es que la gente se empieza a poner nerviosa, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, no es volver a la economía planificada y los planes de 10 años de la Unión Soviética, pero sí es, y esto sale de la CEPAL, y la CEPAL lo viene diciendo hace mucho tiempo, es los países en América Latina no hicieron políticas industriales. Escoger ganadores y perdedores en su propia economía, escoger sectores a los cuales le iban a apostar con inversión pública, y eso hay que volver a repensarlo. ¿A usted eso lo pone nervioso? No, yo ahí me voy a ordenar un poquito mis ideas. ¿Quién ha hecho la tarea y ha crecido de manera descomunal, ha reducido pobreza y ha aumentado el ingreso? China. Descomunal. ¿Qué tiene China a diferencia del mundo? Tienen un libre mercado, pero un gobierno comunista que no es per se comunista, sino un partido único que lidera todo el proceso. Perfecto. Entonces, la democracia dice que todos somos iguales. Los economistas deciden, o sea, la democracia defiende la igualdad. Sí. Los economistas defendemos la equidad, que son cosas distintas. La igualdad es que todos somos iguales. El economista dice, sí, somos iguales, pero es que este tiene menos que este, entonces tengo que cuidar más a este que a este. O sea, en política pública yo pienso distinto. Sí. Entonces, cuando uno va a decir voy a focalizar sectores, tiene que dedicarse a focalizar sectores que no solo aumenten la productividad del capital, sino que aprovechen la productividad de la mano de obra que está pasando y todos los jóvenes que están llegando. Estudio Monitor en 1989 dice, Colombia debería dedicarse a las flores, el banano y la ropa interior. A la gente se le olvidó el estudio. Hoy somos los primeros en flores, jugadores gigantescos en banano y en ropa interior no hemos podido. Que hay un desorden de los clústeres y eso no ha tenido fuerza, pero la industria hizo el ejercicio. Hoy el gobierno dice, metámonos en economía naranja. La gente lo ve como burlesco. Sí. Eso no es burlesco. No. Colombia lleva 30 años creciendo a punta de industrias creativas.
Cuando yo tenía 10 años veía novelas mexicanas y escuchaba música mexicana. Hoy América Latina ve novelas colombianas y escucha música colombiana. Claro, pero ¿cuál es la política industrial detrás de la economía naranja? Una ordenar reducción. toda la producción, no, ordenar la producción, ordenar las exportaciones, ordenar cómo va a funcionar eso, que eso es mucho más grande que el discurso que se está diciendo. Sí. Se están creando las instituciones. Entonces el gobierno, y no por defender a este gobierno, sino de manera clara, el país sí ha tomado decisiones estratégicas. ¿Dónde nos salió la cuenta cara? Que cuando nos dedicamos a la economía extractiva y tuvimos una economía de 2.000 pesos por dólar, era muy fácil comprar insumos en el mundo. Entonces debilitamos en Colombia y en América Latina la línea de producción de insumos. Era más fácil traer tela de China que comprarla en Colombia. Pero hoy ya rebotó la tasa de cambio y ya no hay industria. Tiene supuestamente una ventaja competitiva por la devaluación de las monedas locales. No, porque no tenemos la industria del insumo. Entonces tenemos que seguir. Entonces tenemos que volver a hacer una... Espérenme, ordeno la idea. Caso textiles. Era más fácil comprar telas en China que comprarlas en Colombia. A 2.000 pesos por dólar era más fácil. Se voltea el tipo de cambio, llegamos a 3.300. Es más fácil comprar las telas en Colombia. Nos volteamos, nuestra industria textil no es competitiva. Entonces nos toca seguir trayendo las telas de China, haciendo que cada vez más compremos por fuera para producir adentro, causando un problema de lo que nosotros llamamos déficit comercial, que eso presiona una mayor devaluación y causa que seamos menos competitivos. Me tengo que ir a la pausa, pero eso me hace pensar que en efecto en Colombia no hay una política industrial y que la liberación de la tasa de cambio y la desprotección de ciertos sectores no contribuyó a mantener una industria que se pudiera reactivar una vez la tasa de cambio volviera a dar la vuelta. Pero me tengo que ir a la pausa, ya volvemos.